Hola, mi nombre es Dr. Carlos Oliveira y tengo una historia increíble para compartir contigo, una historia que cambió por completo mi vida y mi visión del mundo. Antes de comenzar, necesito que entiendas que soy un hombre de ciencia. Soy cirujano cardíaco desde hace más de 20 años, graduado de la Universidad de Sao Paulo, con especializaciones en Estados Unidos y en Europa. Siempre me he guiado por la lógica, por los hechos, por la evidencia científica. Y sobre todo, siempre he sido un ateo convicto. Crecí en una familia no religiosa. Mis padres eran profesores universitarios y me enseñaron desde muy pequeño a cuestionarlo todo, a buscar explicaciones racionales para los fenómenos del mundo. La idea de Dios, para mí, era solo un producto de la imaginación humana, una muleta emocional para aquellos que no podían lidiar con las incertidumbres de la vida. Vivía mi vida perfectamente satisfecho con esa visión. Tenía una carrera exitosa, una familia amorosa, y creía tener todas las respuestas que necesitaba. Hasta que el fatídico día, hace 2 años, cuando todo cambió. Era un viernes como cualquier otro, acababa de realizar una cirugía de bypass de vena safena particularmente difícil y estaba exhausto. Decidí irme a casa más temprano, algo que rara vez hacía. En el camino, me detuve en un semáforo y de repente sentí un dolor agudo en el pecho. Al principio pensé que era solo estrés, pero en cuestión de segundos el dolor se intensificó a un nivel casi insoportable. Sabía lo que estaba pasando. Como cardiólogo, reconocí de inmediato las señales, estaba sufriendo un infarto. La ironía de la situación no me pasó desapercibida. Yo, que había salvado tantos corazones, ahora estaba luchando por mi propia vida. Logré detener el coche y, con las últimas fuerzas que me quedaban, llamé a emergencias. Mi visión empezó a oscurecerse, mi respiración se volvió entrecortada y sentí un miedo avasallador apoderarse de mí. ¿Era esto? Después de todo, ¿simplemente dejaría de existir? Fue en ese momento, al borde de la inconsciencia, que algo extraordinario sucedió. Algo que desafiaba todo en lo que creía, todo lo que consideraba posible, algo que me hizo cuestionar toda la base de mi entendimiento sobre la realidad. Pero antes de continuar con esa parte sorprendente de mi historia, necesito que entiendas el contexto completo. Necesito que sepas exactamente quién era yo antes de ese evento, para que puedas comprender el impacto monumental que tuvo en mi vida. Imagina un hombre totalmente escéptico, un científico dedicado que pasaba sus días inmerso en estudios e investigaciones y cirugías complejas. Alguien que veía el cuerpo humano como una máquina fascinante, pero nada más que eso, un conjunto de sistemas biológicos interconectados, sin ningún elemento sobrenatural o espiritual. Solía mirar con desdén a aquellos que hablaban de experiencias religiosas o espirituales. Para mí, eran solo manifestaciones de procesos neurológicos, tal vez alucinaciones inducidas por el estrés o la privación sensorial. Tenía explicaciones científicas para todo y no veía necesidad alguna de invocar lo sobrenatural. Recuerdo una vez, durante una conferencia que ofrecí en un congreso médico, cuando me preguntaron sobre la existencia del alma, respondí con convicción: el alma es solo un concepto creado para explicar lo que la ciencia aún no puede comprender por completo. A medida que avancemos en nuestro entendimiento del cerebro y de la conciencia, la idea del alma se volverá obsoleta. Esa era mi visión del mundo, sólida e inquebrantable, fundamentada en años de estudio y práctica médica. Y fue con esa mentalidad que enfrenté aquel momento crucial, tendido en el asfalto, sintiendo mi corazón fallar. Lo que sucedió después, bueno, es algo que aún me deja perplejo hasta hoy, algo que desafiaba toda mi comprensión previa sobre la vida, la muerte y la naturaleza de la realidad. Pero antes de revelar lo que experimenté, necesito hacer una pausa. Respira hondo, prepárate, porque lo que voy a contar a continuación puede cambiar tu perspectiva para siempre, así como cambió la mía. ¿Estás listo para continuar este viaje conmigo? ¿Para sumergirte en lo desconocido y cuestionar todo lo que crees saber sobre la vida y la muerte? Si es así, entonces sigamos adelante. Lo que sucedió a continuación fue, de repente, todo se volvió oscuro, el dolor en el pecho desapareció, al igual que todos los sonidos y sensaciones a mi alrededor. Por un breve momento, pensé que había muerto, pero entonces algo increíble sucedió. Una luz intensa comenzó a surgir, no proveniente de una dirección específica, sino de todos los lugares al mismo tiempo. Era la luz más pura y brillante que jamás había visto, pero curiosamente, no dañaba mis ojos, al contrario. Era reconfortante y acogedora. Me sentí envuelto por una sensación de paz y serenidad que nunca antes había experimentado. Todo el miedo y la ansiedad que sentí durante el infarto simplemente se disiparon. Era como si estuviera siendo abrazado por un amor incondicional e infinito. Entonces, en medio de esa luz, percibí una presencia. No podía ver una forma definida, pero sabía que había alguien allí conmigo. Y fue cuando oí una voz. No era una voz en el sentido convencional, era más bien como si los pensamientos se transmitieran directamente a mi conciencia. La voz dijo: Carlos, hijo mío, no temas, ¿estás seguro aquí? Quedé atónito. Como científico, mi mente inmediatamente comenzó a buscar explicaciones racionales para lo que estaba ocurriendo. ¿Sería una alucinación causada por la falta de oxígeno en el cerebro? ¿Algún tipo de sueño inducido por el estrés?
Pero algo dentro de mí sabía que era más que eso. La presencia pareció notar mi confusión y continuó. Sé que tienes muchas dudas. Has pasado la vida buscando respuestas a través de la ciencia. Tu búsqueda del conocimiento es noble, pero hay mucho más en el universo de lo que puede medirse y observarse. Intenté hablar, hacer preguntas, pero me di cuenta de que no tenía voz, no tenía cuerpo. Era como si fuera pura conciencia flotando en ese mar de luz. La presencia continuó. Has tocado muchas vidas, Carlos. Has salvado muchos corazones. Pero ahora es hora de abrir tu propio corazón a una verdad mayor. En ese momento comencé a ver destellos de mi vida. No solo momentos importantes, sino pequeños detalles que había olvidado hace mucho tiempo. Me vi de niño, curioso por el mundo. Me vi de estudiante, fascinado por la complejidad del cuerpo humano. Vi a cada paciente que alguna vez había tratado. Cada vida que había tocado, pero lo más sorprendente fue ver los momentos en que dudé, en que me pregunté si había algo más allá de lo que podía ver y tocar. Momentos de vulnerabilidad que había enterrado profundamente en mi psique. La voz habló de nuevo. Nunca has estado solo, Carlos. Incluso en los momentos en que negaste mi existencia, yo estaba allí, guiando tus pasos. Inspirando tu mente curiosa. Sentí una emoción avasalladora invadirme. Era como si todas las barreras que había construido a lo largo de los años se estuvieran derrumbando. Por primera vez en mi vida me sentí verdaderamente humilde ante lo desconocido. La presencia, que ahora comenzaba a comprender que era Jesús, continuó: no estoy aquí para juzgarte, sino para mostrarte que hay más en la existencia de lo que imaginas. La ciencia que amas tanto es una herramienta maravillosa para entender el mundo físico. Pero existen realidades más allá de ella. En ese momento tuve una visión panorámica del universo. Vi galaxias formándose, estrellas naciendo y muriendo, la danza cósmica de la creación en una escala que mi mente apenas podía comprender, y en medio de todo eso vi la delicada complejidad de la vida. Desde el ADN hasta los ecosistemas más intrincados, Jesús habló: todo esto, desde lo más grande hasta lo más pequeño, es parte de un plan divino, un plan del que tú también formas parte. Quedé maravillado. ¿Cómo podía yo, un simple cirujano, formar parte de algo tan vasto y grandioso? ¿Cómo podía mi pequeña existencia tener algún significado ante la inmensidad del cosmos? Como si leyera mis pensamientos, Jesús respondió: cada vida es preciosa. Carlos, cada acto de bondad, cada búsqueda de conocimiento, cada momento de amor, todo ello resuena por la eternidad. Me sentí abrumado. Toda mi vida había buscado respuestas en la ciencia, en la lógica, en la razón. Y ahora, aquí estaba yo, frente a una realidad que desafiaba todo lo que creía saber. Pero antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba ocurriendo, sentí un cambio. La luz comenzó a disminuir y escuché a Jesús decir: aún no es tu momento. Carlos, tienes más que hacer en el mundo de los vivos. Quise protestar, quise quedarme más tiempo en ese lugar de paz y amor incondicional, pero sentí que me arrancaban de allí, de vuelta a mi cuerpo, de vuelta al dolor, de vuelta a la realidad que conocía. Las últimas palabras que oí antes de regresar fueron: recuerda, Carlos, recuerda y comparte. Entonces, abrí los ojos, estaba de vuelta en el asfalto. Rodeado por paramédicos que trabajaban frenéticamente para reanimarme, el dolor en el pecho había disminuido y podía oír el sonido distante de una sirena de ambulancia. Pero algo había cambiado. Yo había cambiado, y sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Lo que sucedió después, como esta experiencia transformó mi vida y mi práctica médica, es una historia igualmente fascinante. Pero antes de entrar en esa parte, necesito hacer una pausa. Reflexiona sobre lo que acabas de escuchar. Abre tu mente a las posibilidades que existen más allá de nuestro entendimiento cotidiano. ¿Estás listo para continuar este viaje de transformación conmigo? Para explorar cómo un encuentro con lo divino puede cambiar por completo la visión del mundo de un científico escéptico. Si es así, entonces sigamos adelante. Lo que sucedió a continuación fue: abrí los ojos y la realidad me golpeó como una ola. El asfalto áspero bajo mis espaldas, el murmullo de voces preocupadas a mi alrededor, el olor antiséptico, todo parecía intensificado. Era como si estuviera experimentando el mundo por primera vez. Los paramédicos se sorprendieron con mi repentina recuperación. Mis signos vitales se estabilizaron de una manera que consideraron casi milagrosa. Fui llevado de urgencia al hospital donde yo mismo trabajaba ahora como paciente. En los días que siguieron, me sometí a una batería de exámenes. Mis colegas estaban perplejos. El daño a mi corazón era mínimo considerando la gravedad del infarto que había sufrido. Desde el punto de vista médico, era un caso raro de recuperación excepcional. Pero la verdadera recuperación, el verdadero cambio, estaba ocurriendo dentro de mí a un nivel que ningún examen médico podía detectar mientras me recuperaba en el hospital. No podía dejar de pensar en la experiencia que viví. Cada detalle estaba vívidamente grabado en mi memoria. La luz y la sensación de paz, la presencia amorosa. Las palabras de Jesús, todo parecía más real que cualquier cosa que hubiese experimentado antes. Mis colegas notaron el cambio en mí. El doctor Carlos, escéptico y pragmático que conocían, parecía haber sido reemplazado por alguien más reflexivo, más abierto.
Cuando me preguntaban qué había sucedido, dudaba. ¿Cómo podía explicar algo tan profundo y personal a personas que, como yo antes, basaban su comprensión del mundo exclusivamente en la ciencia? Pero poco a poco comencé a compartir, primero con mi esposa, luego con amigos cercanos. Sus reacciones variaban desde la incredulidad hasta la fascinación. Algunos sugirieron que había sufrido algún tipo de alucinación inducida por el estrés. Otros se mostraron intrigados y querían saber más. Lo más sorprendente fue la reacción de mis pacientes. Cuando volví al trabajo, algo había cambiado en la forma en que me relacionaba con ellos. Antes, los veía principalmente como casos médicos, problemas a resolver. Ahora, los veía como seres humanos completos, con historias de miedos y esperanzas. Empecé a dedicar más tiempo a conversar con mis pacientes, a entender no solo sus síntomas físicos, sino también sus preocupaciones emocionales y espirituales. Y noté algo extraordinario: los pacientes a quienes trataba de esa manera parecían recuperarse más rápidamente, con menos complicaciones. Un caso en particular me marcó profundamente en María, una señora de 78 años. Había sido internada para una cirugía cardíaca de alto riesgo. Antes de la operación, pasé un tiempo conversando con ella. María me contó sobre su fe, sobre cómo creía que Dios la estaba guiando a través de ese momento difícil. En el pasado, internamente habría descartado sus creencias como superstición, pero ahora la escuché con el corazón abierto. Compartí con ella un poco de mi propia experiencia, sin entrar en detalles, pero lo suficiente para que supiera que comprendía su perspectiva espiritual. La cirugía de María fue un éxito y su recuperación fue notablemente rápida. Ella me dijo después que nuestra conversación le había dado fortaleza y paz mental para enfrentar el procedimiento. Casos como el de María me hicieron replantear completamente mi enfoque hacia la medicina. Comencé a ver que la cura no era solo un proceso físico, sino también emocional y espiritual. Empecé a incorporar prácticas como la meditación y la visualización guiada en la preparación de mis pacientes para las cirugías. Algunos de mis colegas más escépticos se burlaban de estas nuevas aproximaciones. Desde cuando el doctor Carlos se convirtió en un sanador espiritual, oía a uno de ellos comentar sarcásticamente: pero los resultados hablaban por sí mismos. Mis índices de éxito quirúrgico, que ya eran altos, mejoraron aún más. La satisfacción de los pacientes aumentó significativamente, pero el cambio más profundo estaba ocurriendo dentro de mí. Empecé a ver la vida de una forma completamente nueva. Cada latido, cada respiración parecía un milagro. La complejidad del cuerpo humano, que antes veía solo como un fascinante rompecabezas biológico, ahora me parecía una prueba de la existencia de un diseño inteligente, de una fuerza creadora que trasciende nuestra comprensión. Eso no significaba que hubiera abandonado la ciencia. Al contrario, mi amor por la investigación y el conocimiento científico solo aumentó, pero ahora veía la ciencia no como un fin en sí misma, sino como una herramienta para entender y apreciar la creación divina. Empecé a leer sobre otras experiencias cercanas a la muerte, sobre la intersección entre espiritualidad y ciencia. Descubrí que había muchos otros profesionales médicos que habían pasado por experiencias similares a la mía. Personas que habían visto más allá del velo de la realidad física y regresado para contarlo. Un día, durante una conferencia en un congreso médico, decidí compartir mi experiencia públicamente por primera vez. La reacción fue mixta. Algunos colegas quedaron fascinados, otros eran escépticos, y algunos incluso hostiles, pero lo que más me sorprendió fue la cantidad de personas que se acercaron a hablar conmigo en privado después, compartiendo sus propias experiencias inexplicables. Me di cuenta de que había tocado algo profundo, algo que muchos anhelaban discutir, pero temían hacerlo en un ambiente científico tradicional. Decidí que era hora de ser más vocal sobre mi experiencia, de usar mi posición y reputación para abrir un diálogo sobre la intersección entre ciencia y espiritualidad. Comencé a escribir artículos, a dar entrevistas, a participar en debates. No siempre fue fácil. Enfrenté duras críticas, acusaciones de haber perdido el rigor científico e incluso amenazas contra mi carrera. Pero algo dentro de mí, esa certeza que gané durante mi experiencia, me impulsaba a continuar. Y poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Cada vez más profesionales del área médica comenzaron a abrirse a la idea de que había más en la curación que solo procedimientos y medicamentos. La idea de un enfoque holístico de la salud, que tuviera en cuenta no solo el cuerpo, sino también la mente y el espíritu, empezó a ganar mayor aceptación, pero mi camino aún estaba lejos de terminar. Lo que sucedió a continuación, como mi nueva perspectiva afectó no solo mi carrera, sino toda mi vida personal, es una historia igualmente fascinante. Hemos llegado a un punto crucial de mi narrativa, un punto donde tuve que enfrentar no solo el escepticismo de los demás, sino también mis propias dudas persistentes, un punto en el que mi fe recién descubierta fue severamente puesta a prueba. ¿Estás preparado para continuar este viaje conmigo? Para ver cómo un encuentro con lo divino puede transformar no solo una carrera, sino toda una vida. Si es así, entonces sigamos adelante. Lo que sucedió después de que decidí compartir mi historia con el mundo fue, a medida que mi historia se difundía, mi vida personal y profesional sufrió cambios drásticos. Recibí invitaciones para dar conferencias por todo el país, no solo en congresos médicos, sino también en eventos espirituales y filosóficos. Mi consultorio comenzó a recibir pacientes de lugares lejanos,
Personas que buscaban no solo tratamiento médico, sino también una perspectiva más holística sobre su salud. Sin embargo, no todo fue color de rosa. Enfrenté una resistencia significativa dentro de la comunidad médica tradicional. Algunos colegas que antes me respetaban como un cirujano de renombre, ahora me miraban con desconfianza. Incluso hubo un intento por cuestionar mi competencia profesional, alegando que mis nuevas creencias podían comprometer mi juicio médico. Fue un periodo difícil. Me pregunté innumerables veces si había tomado la decisión correcta al compartir mi experiencia tan abiertamente. Hubo noches en que me pregunté si no hubiera sido mejor mantenerlo todo en secreto, continuar mi carrera como antes, sin causar controversia. Pero entonces, algo ocurrió que reafirmó mi decisión de una manera que nunca habría imaginado. Era una noche de sábado y estaba de guardia en el hospital. Fui llamado para una emergencia. Un joven de 25 años, víctima de un grave accidente automovilístico, se llamaba André, y estaba en estado crítico. Cuando llegó a urgencias, pasé horas en el quirófano, luchando por salvar la vida de André. Fue una de las operaciones más difíciles de mi carrera. Hubo momentos en que pensé que lo perderíamos, pero algo dentro de mí, esa misma presencia que sentí durante mi experiencia cercana a la muerte, parecía guiarme. Mis manos parecían movidas por una fuerza más allá de mí. Después de casi 12 horas de cirugía, logramos estabilizar a André. Estaba vivo pero en coma. Los días siguientes serían críticos. Me mantuve al lado de André, visitándolo diariamente en la UCI. Su familia estaba devastada, especialmente su madre, doña Clara. Un día, mientras conversaba con ella en el pasillo del hospital, sentí el impulso de compartir un poco de mi experiencia. Le conté a doña Clara sobre mi encuentro con Jesús, sobre la paz que experimenté, sobre la certeza de que hay algo más allá de esta vida. Vi lágrimas en sus ojos mientras hablaba. Ella me abrazó y dijo: doctor, no sabe cómo sus palabras me reconfortan. He rezado tanto por un milagro para mí, André. En los días siguientes, noté un cambio en doña Clara. Parecía más serena, más esperanzada. Comenzó a hablar con André, incluso estando él en coma, contándole sobre mi experiencia, animándolo a luchar. Y entonces, una semana después, André abrió los ojos. Su recuperación fue notable. No solo sobrevivió a un accidente que muchos consideraron fatal, sino que se recuperó más rápido de lo que cualquiera pudo prever. Cuando André finalmente pudo hablar, nos contó algo sorprendente. Dijo que, mientras estaba en coma, tuvo una experiencia similar a la mía. Habló de una luz brillante, de una sensación de paz profunda y de un encuentro con una presencia amorosa que identificó como Jesús. André dijo que fue animado a volver, que aún tenía mucho por hacer en esta vida. Quedé asombrado. Allí tenía una confirmación de mi propia experiencia, proveniente de un paciente que no tenía conocimiento previo de lo que me había sucedido a mí. Ese evento fue un punto de inflexión. Me di cuenta de que compartir mi historia no era solo una opción, era una responsabilidad. Si mi experiencia podía brindar consuelo y esperanza a las personas en momentos difíciles, tal como lo hizo con doña Clara, entonces tenía el deber de continuar hablando. Comencé a integrar de forma más abierta aspectos espirituales en mi práctica médica, no imponiendo mis creencias a los pacientes, sino ofreciendo una perspectiva más amplia sobre la salud y la curación a aquellos que estaban dispuestos a ello. Sorprendentemente, ese enfoque comenzó a atraer más atención positiva que negativa. Otros médicos, enfermeros y profesionales de la salud se mostraron interesados en mi aproximación. Fui invitado a dar charlas en facultades de medicina, hablando sobre la importancia de tratar al paciente como un todo: cuerpo, mente y espíritu. Pero no todo fueron éxitos y afirmaciones. Hubo momentos de intensa duda, momentos en que me cuestionaba si todo no era más que una construcción elaborada de mi mente. Un caso en particular me impactó profundamente. Una paciente, Luisa, me buscó después de enterarse de mi experiencia. Luchaba contra un cáncer agresivo y buscaba esperanza. Compartí mi historia con ella, le hablé sobre la paz que sentí, sobre la certeza de que hay algo más allá de esta vida. Luisa se aferró a esa esperanza, luchó con valentía contra el cáncer, siempre diciendo que mi historia le daba fortaleza. Pero, a pesar de todos los esfuerzos, Luisa no sobrevivió. Quedé destrozado. Me cuestioné profundamente. ¿Le había dado falsas esperanzas a Luisa? ¿Había sido mi experiencia realmente real, o solo una ilusión creada por un cerebro privado de oxígeno? Pasé noches en vela, luchando con estas preguntas. Fue el periodo más difícil desde mi experiencia cercana a la muerte. Me sentí perdido, confundido, casi a punto de rendirme y volver a mi antigua vida de puro escepticismo. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Algo que, una vez más, cambiaría mi perspectiva y reafirmaría mi fe de una manera que jamás habría imaginado. Lo que sucedió a continuación es quizás la parte más sorprendente de mi historia. Una serie de eventos que me llevaron a una comprensión aún más profunda del propósito de mi experiencia y de mi papel en este mundo. ¿Estás listo para escuchar el clímax de este viaje, para descubrir cómo enfrenté mis dudas más profundas y encontré un nuevo sentido para mi vida y mi trabajo? Si es así, entonces sigamos adelante. Lo que sucedió después de ese periodo de intensa duda fue: una noche, agotado tras un largo día de cirugías y atormentado por las dudas, me quedé dormido en mi oficina en el hospital. Fue entonces cuando tuve un sueño vívido.
tan real como mi experiencia cercana a la muerte. En el sueño, estaba de regreso en ese espacio de luz pura donde había encontrado a Jesús, pero esta vez vi a Luisa. Ella estaba radiante, sonriendo, libre de cualquier dolor o sufrimiento. A su lado estaba Jesús, mirándome con compasión. Luisa se acercó y dijo: Dr. Carlos, no se culpe, su historia me dio algo mucho más valioso que una cura física, me dio paz. Entendí que la vida no termina con la muerte del cuerpo. Gracias por compartir su experiencia conmigo. Desperté con lágrimas en los ojos, sintiendo una mezcla de alivio y asombro. Aunque fue solo un sueño, sentí que había recibido un mensaje importante. Comprendí que mi papel no era garantizar resultados específicos, sino ofrecer consuelo de esperanza y una perspectiva más amplia sobre la vida y la muerte. Renovado por esa experiencia, decidí profundizar en la investigación sobre las experiencias cercanas a la muerte y la relación entre espiritualidad y salud. Comencé a colaborar con neurocientíficos, psicólogos y líderes espirituales de diversas tradiciones. Un estudio en particular llamó mi atención. Un grupo de investigadores estaba analizando los efectos de la oración y la meditación en la recuperación de pacientes cardíacos. Los resultados preliminares eran fascinantes, sugiriendo que los pacientes que recibían apoyo espiritual, además del tratamiento médico estándar, mostraban tasas de recuperación significativamente mayores. Inspirado por esa investigación, propuse un estudio similar en nuestro hospital. Enfrenté resistencia inicial, pero finalmente obtuve la aprobación para un proyecto piloto. Formamos un equipo multidisciplinario que incluía médicos, enfermeros, psicólogos y capellanes de diversas religiones. El estudio duró 2 años y los resultados fueron sorprendentes. Los pacientes que recibieron apoyo espiritual, de acuerdo con sus propias creencias, además del tratamiento médico estándar, mostraron tasas de recuperación un 23% más altas, menor incidencia de depresión postoperatoria y reportaron niveles de satisfacción general con el tratamiento significativamente mayores. Estos resultados causaron sensación en la comunidad médica. Fui invitado a presentar nuestros hallazgos en conferencias internacionales. Revistas médicas respetadas publicaron nuestros artículos. Poco a poco, la idea de integrar el cuidado espiritual en la práctica médica convencional comenzó a ganar terreno, pero no todo fueron aplausos. Enfrenté críticas feroces de algunos sectores de la comunidad científica. Me acusaron de pseudociencia y de comprometer la integridad de la investigación médica. Incluso hubo intentos de desacreditar nuestro estudio, alegando fallas metodológicas. Fue un periodo estresante. Mi integridad profesional estaba siendo cuestionada. Hubo momentos en que pensé en desistir, en volver a mi antigua vida de cirujano tradicional. Pero entonces recibí una llamada que lo cambió todo. Era del Dr. Ravesan, un neurocientífico renombrado de la Universidad de Harvard. Me dijo: Dr. Carlos, creo que estás en la vanguardia de una nueva frontera en la medicina. Me gustaría proponer una colaboración. En los meses siguientes, trabajamos juntos para desarrollar un protocolo de investigación aún más riguroso, utilizando tecnología de punta, como resonancia magnética funcional y electroencefalografía avanzada. Comenzamos a estudiar lo que sucede en el cerebro durante experiencias espirituales profundas, incluidas las experiencias cercanas a la muerte. Los resultados fueron fascinantes. Descubrimos patrones de actividad cerebral únicos asociados a estas experiencias. Pero lo más intrigante fue que esos patrones no podían explicarse totalmente con los modelos neurocientíficos actuales. Había algo más en juego, algo que desafiaba nuestra comprensión del cerebro y la conciencia. Nuestro trabajo comenzó a atraer atención internacional. Fui invitado a dar una charla en TED Talk, donde compartí mi historia personal y nuestros hallazgos científicos. El video se volvió viral, alcanzando millones de visualizaciones en pocos días. De repente, me encontré en el centro de un movimiento en crecimiento. Médicos o científicos y líderes espirituales de todo el mundo comenzaron a ponerse en contacto, queriendo colaborar, compartir experiencias y explorar esta nueva frontera entre la ciencia y la espiritualidad. Fundamos el Instituto de Medicina Integrativa y Estudios de la Conciencia, un centro de investigación interdisciplinario dedicado a explorar la intersección entre la salud física, mental y espiritual. El instituto se convirtió rápidamente en un centro global para investigaciones de vanguardia en esta área. Pero con la creciente visibilidad vinieron nuevos desafíos. Grupos religiosos fundamentalistas intentaron apropiarse de nuestro trabajo para promover agendas específicas. Por otro lado, escépticos acérrimos nos acusaron de minar el método científico. Navegar por esas aguas turbulentas requirió todo mi tacto diplomático y mi integridad científica. En medio de todo ello, nunca perdí de vista lo que realmente importaba: los pacientes. Continué ejerciendo la cirugía, integrando ahora enfoques holísticos en mi trabajo. Fui testigo de milagros sucediendo, no milagros en el sentido de violar las leyes de la naturaleza, sino recuperaciones extraordinarias que desafiaban las expectativas médicas. Un caso en particular quedó grabado en mi memoria. Sara, una niña de 12 años, fue traída al hospital con una condición cardíaca rara y potencialmente mortal.
Otros médicos le habían dicho a la familia que no había nada por hacer, pero algo me impulsó a no rendirme. Pasé horas estudiando el caso de Sara, consultando con colegas de todo el mundo. Finalmente, desarrollé un plan de tratamiento innovador, combinando una cirugía de vanguardia con terapias complementarias. La cirugía fue un éxito, pero el postoperatorio fue crítico. Fue entonces cuando vi el poder del enfoque holístico en acción. La familia de Sara, su equipo médico e incluso voluntarios de la comunidad se unieron para crear un ambiente de sanación no solo para el cuerpo de Sara, sino para su mente y su espíritu, contra todo pronóstico. Sara se recuperó por completo. Verla salir del hospital, sonriendo y llena de vida, fue uno de los momentos más gratificantes de mi carrera. Esa experiencia solidificó mi convicción de que estábamos en el camino correcto, que la verdadera curación implica más que solo procedimientos médicos, implica amor, compasión, fe y la increíble resiliencia del espíritu humano. Pero mi viaje aún estaba lejos de terminar. Lo que sucedió a continuación pondría a prueba mi fe y mi dedicación de una manera que jamás habría imaginado. Un desafío que me haría cuestionarlo todo una vez más y me llevaría a una comprensión aún más profunda de mi propósito en este mundo. ¿Estás listo para escuchar el capítulo final de esta extraordinaria historia? Para descubrir cómo todas estas experiencias culminaron en una revelación que cambiaría no solo mi vida, sino potencialmente el futuro de la medicina? Si es así, entonces sigamos adelante. Lo que sucedió a continuación fue el éxito del Instituto de Medicina Integrativa y Estudios de la Conciencia atrajo la atención de una figura prominente y controvertida. El multimillonario tecnológico Elon Musk estaba interesado en nuestra investigación sobre la conciencia y quería integrar nuestros hallazgos en su proyecto Neuralink, que busca conectar el cerebro humano directamente a computadoras. La propuesta de Musk era tentadora: recursos prácticamente ilimitados para nuestra investigación, acceso a tecnología de punta y la posibilidad de llevar nuestro trabajo a un nivel completamente nuevo. Pero también planteaba profundas cuestiones éticas. ¿Estaríamos abriendo una caja de Pandora? ¿Hasta dónde deberíamos llegar en la exploración y manipulación de la conciencia humana? Pasé noches sin dormir, debatiéndome internamente. Por un lado, la oportunidad de avanzar en nuestra investigación era increíble. Por otro, temía las posibles consecuencias no intencionadas. Recordé mi experiencia con Jesús, el amor y la paz que sentí. ¿Estaríamos arriesgándonos a perder algo precioso en la búsqueda del avance tecnológico? Decidí compartir mi dilema con el equipo del instituto. Las opiniones estaban divididas. Algunos estaban entusiasmados con las posibilidades. Otros compartían mis preocupaciones. Me di cuenta de que esta no era una decisión que pudiera tomar solo. Organicé una conferencia global, reuniendo a científicos, líderes espirituales, filósofos y expertos en ética de todo el mundo. Durante una semana, debatimos intensamente los pros y contras de la propuesta de Musk y las implicaciones más amplias de nuestra investigación. Fue durante esa conferencia que tuve otra experiencia que lo cambió todo. Después de un día particularmente intenso de debates, salí a caminar para despejar mi mente. Mientras caminaba por un parque cercano, sentí una repentina ola de paz invadirme. Era familiar la misma sensación que había tenido durante mi experiencia cercana a la muerte. De repente, tuve una visión clara. Vi un futuro en el que la tecnología y la espiritualidad no estaban en oposición, sino que se complementaban. Vi a personas usando interfaces cerebro-computadora no para escapar de la realidad, sino para profundizar su conexión con lo divino. Vi hospitales donde la curación del cuerpo, la mente y el espíritu se trataban como una sola entidad, pero también vi los peligros. Vi cómo esa tecnología podría ser mal utilizada, cómo podría crear divisiones aún mayores en la sociedad, cómo podría alejarnos de nuestra humanidad si no se guiaba por principios éticos sólidos. Cuando la visión terminó, estaba de rodillas en medio del parque, con lágrimas corriendo por mi rostro. Sabía lo que debía hacer. Regresé a la conferencia con una determinación renovada. Presenté mi visión a los participantes, no como una profecía, sino como una posibilidad, un futuro que podríamos elegir crear juntos. El impacto fue inmediato. La atmósfera de la conferencia cambió. Ya no estábamos solo debatiendo los méritos de una propuesta de negocios, estábamos discutiendo el futuro de la humanidad. Al final de la semana, llegamos a un consenso. Aceptaríamos la oferta de Musk, pero con condiciones. Estableceríamos un consejo ético independiente para supervisar la investigación. Garantizaríamos que nuestros hallazgos fueran de dominio público, no propiedad de una sola empresa. Y, lo más importante, mantendríamos nuestro enfoque en el bienestar holístico de las personas, y no solo en el avance tecnológico. Los años que siguieron fueron una montaña rusa. Nuestra investigación avanzó a pasos agigantados. Desarrollamos interfaces cerebro-computadora que permitían a personas en coma comunicarse con sus seres queridos. Creamos terapias de realidad virtual que ayudaban a pacientes a superar traumas profundos. Descubrimos formas de inducir estados meditativos profundos en personas que luchaban contra el estrés y la ansiedad. Pero también enfrentamos desafíos. Hubo intentos de robar nuestra tecnología para fines militares. Enfrentamos demandas de grupos religiosos que temían que estuviéramos jugando a ser Dios, y tuvimos que lidiar con consecuencias no intencionadas de nuestra investigación.
Como cuando descubrimos que algunas personas se volvían adictas a los estados alterados de conciencia que nuestra tecnología podía inducir. A través de todo, me mantuve anclado en mi experiencia original con Jesús. Siempre que enfrentaba una decisión difícil, recordaba ese momento de paz y claridad. No es que eso hiciera las decisiones más fáciles, pero me daba el valor para seguir el camino que creía correcto. Hoy, a mis 63 años, miro atrás y apenas puedo creer el camino que he recorrido. De ser un cirujano escéptico a convertirme en un pionero en la frontera entre la ciencia y la espiritualidad. De ser un ateo convicto a alguien que vio más allá del velo de la realidad física. No tengo todas las respuestas. De hecho, cuanto más aprendo, más me doy cuenta de cuánto queda por descubrir. Pero estoy seguro de una cosa, hay más en este universo de lo que podemos ver o medir. Hay una dimensión espiritual en la existencia que la ciencia apenas está comenzando a comprender. Mi misión ahora es construir puentes. Puentes entre la ciencia y la espiritualidad, entre la tecnología y la humanidad, entre el conocimiento y la sabiduría. Creo que el futuro de la medicina y de la humanidad en general depende de nuestra capacidad de integrar estas diferentes perspectivas para aquellos que están escuchando esta historia. Mi mensaje es simple, mantengan sus mentes y corazones abiertos. No teman cuestionar sus creencias, sean científicas o espirituales. Busquen la verdad con humildad y compasión. Y recuerden siempre, cada uno de nosotros tiene un propósito en este mundo. A veces se necesita una experiencia extraordinaria para mostrarnos cuál es ese propósito. Pero cuando lo encontramos, tenemos la responsabilidad de seguirlo. Sin importar a dónde nos lleve. Mi viaje comenzó con un infarto y un encuentro con Jesús. ¿A dónde te llevará tu viaje? Solo tú puedes descubrirlo, pero te puedo garantizar una cosa, si mantienes tu corazón abierto a las posibilidades infinitas del universo, encontrarás tu camino. Gracias por escuchar mi historia, que pueda inspirarte a embarcarte en tu propio viaje de descubrimiento y transformación. Y así concluyo mi relato. Una historia de fe, ciencia, duda y descubrimiento. Una historia que comenzó con un cirujano ateo y terminó con un hombre transformado, dedicado a unir los mundos de la ciencia y la espiritualidad. Pero recuerden, esta no es solo mi historia. Es una invitación para que cada uno de ustedes explore las fronteras del conocimiento y la experiencia humana, para que cuestionen, descubran y sobre todo, mantengan sus corazones abiertos a las infinitas maravillas de este increíble universo que habitamos. Que la paz y el amor que experimenté en ese momento trascendental puedan tocar sus vidas de la misma forma en que tocaron la mía, y que juntos podamos construir un futuro donde la ciencia y la espiritualidad caminen de la mano, iluminando el camino hacia una humanidad más sabia, compasiva y conectada. Gracias por acompañarme en este viaje, que sus propios caminos sean igualmente transformadores y reveladores.